Jesús, te damos gracias porque nos permites estar aquí en tu casa esta noche. Gracias por la bendición que nos das, que nos concedes, Señor, de estar con bien, de poder venir a tu casa. Es una bendición el poder estar aquí y el poder compartir tu palabra. Permíteme hacerlo de manera clara, compartiendo las ideas de tu palabra en esta noche. Que tu presencia nos acompañe, nos guíe, nos bendiga hoy en esta noche. Háblanos a través de tu palabra. Espíritu de Dios, aplica a cada corazón, a cada vida, la palabra esta noche, y que seamos hacedores de ella y no tan solamente oidores. Bendice a mis hermanos que ya están aquí presentes, los que vienen en camino, Señor, tráeles con bien. Aquellos, Señor, que ahorita están conectados esta noche a través de esta transmisión, que sea tu Espíritu Santo también obrando en sus vidas, también obrando en sus corazones, Señor. Gracias te damos, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues le invito a que abra ahí la Biblia y vamos a leer en el Evangelio San Mateo, ahí en Mateo, capítulo 21, versículo 28 al 32. Vamos a darle lectura esta noche. Y este pasaje, yo creo que usted ya lo ha leído, lo ha escuchado, la parábola de los dos hijos. Amén. Y es sobre lo que quiero compartirles esta noche, sobre la parábola de los dos hijos. Así que vamos a leerlo juntos. Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32. Amén. Dice: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Amén. Puede tomar su lugar. Y pues este precioso pasaje de Mateo que nos habla de la parábola de los dos hijos. Mire, la semana pasada les compartía a través del mensaje cómo las palabras que uno dice, uno habla, muestran muchas veces lo que hay en el corazón, y eso lo compartíamos la semana pasada. Pero hoy quiero que veamos cómo hay gente que ya sabe hasta usar las palabras para oírse bien, aun cuando no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y eso, hermanos, es algo tremendo. ¿Por qué? Porque eso comienza a endurecer el corazón y hasta la misma conciencia. Así que es algo muy, muy tremendo que puede pasar y que debemos de tener nosotros mucho cuidado con esto. Entonces, esta noche quiero compartirles acerca de cuando digo sí, pero no lo hago. O también otro título podría ser: las acciones hablan más fuerte que las palabras. Amén. Entonces, para nuestros hermanos que van llegando, estamos en Mateo capítulo 21, versículo 28. Amén. Mateo capítulo 21, versículo 28. Parábola de los dos hijos. Y quiero hablarles con este tema: cuando digo sí, ¿pero qué? Pero no lo hago. ¿Cuántas veces he dicho que sí, pero no lo hace? 21. Yo creo que a todos nos ha pasado esto: decir sí, pero no lo hace.
Sobre todo cuando somos hijos, ¿verdad? ¿Cuántos hijos le dicen que sí a sus papás, pero no lo hacen? Ni uno. Todos bien obedientes. Las acciones hablan más fuerte que las palabras, hermano. Amén. Y eso es lo que quiero hablarles con esta parábola de los dos hijos. Mire, lo primero que quiero que veamos, ya lo leímos, este pasaje de Mateo 21, 28 al 32. Y lo primero que vemos aquí es que, hermanos, tenemos Padre. Gracias a Dios. Tenemos nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos le dan gracias a Él? Gracias porque tenemos Padre en el cielo, somos sus hijos. Al igual que los hijos que menciona aquí estos versículos tenían su Padre. Mire, hasta en lo natural es algo precioso, hermoso, una bendición tener padres. ¿Quién le da gracias a Dios por sus padres que aún los tienen? Amén. Gracias a Dios por nuestros padres, por nuestro papá, por nuestra mamá. Pero mire, a veces a los hijos no les agrada mucho cuando papá o mamá les dicen, por ejemplo, hijo, ve y lava la camioneta. ¿A cuánto les gusta a los hijos? Dice, eso estaba esperando que mi papá me dijera. O la mamá, lávame los trastes, hija. Y así las hijas, ¿verdad? Hermana María, sí. Luego. Y ya están lavando los trastes. Y es una bendición tener padres, pero en esos momentos, cuando el papá o la mamá les dice, haz esto, lava los trastes, ¿sabes qué? Pica la lechuga, dora la carne mientras yo hago esto, o guisa los frijoles, algo, y así como que en esos momentos como que no les agrada mucho tener a papá y a mamá. Y como quisiéramos que el papá nos dijera, a los hijos, ¿verdad? Cuando los está mandando a hacer algo, que dijera que el papá dijera, no, ahí estás bien, hijo, que nos dejara en paz, ¿verdad? Para no hacerlo. Pero mire, el padre tiene derecho de mandar a los hijos. Y los papás decimos, amén. Dios es bueno. Y mire, aquí este padre que pone de ejemplo el Señor Jesús, estaba mandando a los hijos a hacer algo. No les dijo, si usted ve ahí en el versículo 28 que dice, un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. No le dice el papá, ¿te gustaría ir, mijito, a trabajar? O sea, no le está preguntando así como que, ¿quieres ir a trabajar, William? ¿Sí? Por favor, ándale, ¿sí? ¿Quieres? No quiere, dice William. Y el papá aquí no le está preguntándole al hijo, ¿te gustaría? ¿Quieres? Mira cómo ves, tienes ese deseo, esas ganas. Hoy te levantaste con ganas, hijo, de ir a trabajar. Y pues, como que no vemos esa actitud del padre aquí. El padre le dice, hijo, sí con amor, ¿verdad? Hijo, pero ve hoy a trabajar en mi viña. Y vemos aquí también, hermanos, un trato personal. Vemos a 2 hijos en esta historia, en una misma casa, pero vemos el trato del padre de manera personal, individual, con cada uno de sus hijos. No los juntó a los 2 y les dijo, vayan a trabajar, no. Vemos, por ejemplo, en el versículo 28, que ahí le habla al primer hijo, no vienen los nombres de los hijos, pero manda al primer hijo. Y dice el versículo 28, dice, y acercándose al primero, ¿sí? Habla de una cercanía. El padre de manera personal va con el primer hijo y le da la instrucción. Y luego en el versículo 30 dice, y acercándose al otro le dijo de la misma manera. O sea, se acercó al segundo hijo. Hubo una cercanía personal, individual, de manera, hermanos,
ese padre hablándole directamente al hijo de una manera muy personal. Y de la misma manera, hermanos, Dios a cada uno de nosotros nos está hablando esta noche de manera personal. O sea, es para mí. Puede decir usted, es para mí esta palabra. Amén. Es para ti, hermano, de manera personal, individual. Dios se está acercando esta noche para hablarte a ti y a mí, hermano, como hijos que somos de nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros. Dios nos ha mandado, por ejemplo, la Biblia dice que Dios manda a todo hombre a que se arrepienta de sus pecados. Dios nos ha hablado de manera personal para que le amemos, para que le sirvamos a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, de los que están escuchando esta palabra, hermanos. Dios de manera personal nos ha hablado y nos está hablando esta noche, como lo hizo este padre con cada uno de sus hijos. Ahora, vemos también otro punto aquí, que no hubo favoritismo. No vemos al padre teniendo favoritismo por sus hijos. No vemos prejuicios con uno o con otro. A los dos les da las mismas instrucciones. Si usted lo puede leer ahí, el padre le da las mismas instrucciones a los hijos. O sea que estos dos hijos tuvieron la misma oportunidad, hermanos, de obedecer a papá o de no obedecerle. Amén. Porque este padre fue de manera personal, dio las mismas instrucciones y los hijos tuvieron la misma oportunidad de obedecer a papá, al padre. Y mire esa frase, cuando el papá les dice, hijo, ve, ¿qué dice? Hoy a trabajar en mi viña. Y ese hoy, hermanos, tiene que grabarse en nuestros corazones, en nuestras vidas, porque la obediencia a Dios es cuando Él lo dice, ¿verdad? El hoy, en el momento que nos damos cuenta que Dios nos está dando indicaciones, instrucciones, y que Dios te dice, esto hay que cambiar, esto hay que hacer, hermanos, es hoy. ¿Le ha pasado que le dice a su hijo en lo natural? Mamás que están aquí, papás, que le dicen a su hijo, hijo, no sé, Maísa, voy a ponerle ejemplo. Le dice nuestra hermana María, Maísa, tiende la cama. O sea, acomoda la colcha, las almohadas, tiende la cama. ¿Y qué le dice Maísa? Sí, mamá. Y no sé, se va la hermana María a trabajar, regresa. Y cuando regresa a trabajar se da cuenta que la cama está igual. ¿Mande? Todo es ficción acá, es suposiciones. O le dice el papá al hijo, o la mamá a la hija o al hijo, lava los trastes, y el hijo dice, sí, mamá. Y no sé, hace la mamá otras cosas, y va al día siguiente y los trastes todavía están ahí. No fue obediente, porque la obediencia es hoy, en ese momento, cuando el papá o la mamá le dan instrucciones, indicaciones, obedecer. Qué bonito cuando el papá le dice a su hijo, hijo, no sé, se me ocurre eso nada más, ve y lava la camioneta. Porque es lo que pone mi esposa a sus hijos, ¿no? Lava la camioneta. Y luego se van a lavar la camioneta. Qué bonito, ¿verdad? Cuando el papá les da unas instrucciones o la mamá, y el hijo, sí, mamá. Y ese sí, mamá ya está el hijo allá haciéndolo. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso cuando un hijo es así. Pues imagínense nuestro Padre Celestial que nos da instrucciones, nos dice algo que hacer, y nosotros, ¿qué le decimos? Sí, Señor, y vamos y lo hacemos. Eso es lo que está hablando aquí esta parábola, hermanos, con la vida de estos dos hijos. Pero mire, ya vimos al padre
Vimos que no hace favoritismo, da instrucciones igual, la misma oportunidad de obedecer, pero veamos la respuesta de ambos hijos. ¿Cuántos hijos tiene este padre de la parábola? 2. Vamos a ver las respuestas de los hijos y usted identifíquese con uno de los hijos, hermano. Porque cada uno de los hijos nos muestra la naturaleza de humana del hombre, que no deberíamos de ser así. Pero identifíquese con uno de estos dos hijos. Mire, vamos a ver la respuesta de ambos hijos a la instrucción que el padre les da, que les dice: hijo, ve hoy a trabajar. ¿Y qué dice el primero en el versículo 29? Vamos con el primero. Mire, el hijo tiene la responsabilidad de obedecer y servir, pero mire la respuesta del primer hijo en el versículo 29. Dice: respondiendo él, dijo. ¿Qué le dijo? A ver, ¿cómo dicen los hijos cuando dicen no quiero? ¿Cómo le hacen? Ay, qué feo le hacen. ¿Cómo dicen los hijos? Bueno, los papás que les dejan que les digan no, no quiero. No quiero. Fíjense, vemos esta frase, pero es fuerte. Que un hijo le diga al papá, no quiero. Que el papá le esté dando una instrucción, ya levántate. No, no quiero. Y algunos hasta manera así grosera, otros así como que, ay, no quiero. Pero sigue siendo igual de fuerte, hermano. Y este hijo le responde al padre, no quiero. Pero dice, pero después arrepentido fue a trabajar a la viña. Entonces aquí este hijo, fíjese la respuesta, no quiero. Vemos una actitud de rebeldía en este hijo, hermano. No quiero, no lo voy a hacer, no me da la gana hacerlo. Una actitud de rebeldía, de no quererse someter a la voluntad del Padre. Este hijo, hermanos, respondió con una negativa tajante al padre, ni siquiera le da explicaciones de que no, está haciendo mucho frío, o yo ya trabajé ayer, ahora me toca descansar. No lo vemos dando ninguna explicación, solamente y sencillamente, no tengo, no quiero, no tengo ganas. Qué fuerte, pero hermanos, pero dice que después se arrepintió y dijo, uy, yo me imagino que haber pensado, qué fuerte le contesté a mi papá, que si él todos los días va y trabaja, si es el negocio de familia, de ahí sacamos para comer todos, de ahí es el sustento, qué mal me vi. No sé qué tantas cosas pudo haber pensado, pero abarca mucho esa palabra arrepentido, hermanos. Y dice que este hijo primero dijo, no, pero este hijo fue capaz de recapacitar, de reflexionar, hermanos, de arrepentirse y cambiar, e ir y obedecer al Padre. Qué bueno que pudo arrepentirse y que fue y obedeció a su padre. Mire, veamos la respuesta del segundo hijo, versículo 30. Dice, y acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuántos hijos tenemos de esos que? Sí, pero quién sabe cuándo lo harán, ¿verdad? Porque no lo hacen. Tú sí, qué bueno. Entonces, vemos aquí la respuesta del segundo hijo, que él así se ve muy bien, ¿verdad? Se escucha bien, se escucha con respeto, con mucho cuidado, lo llamó, sí, Señor. Se escuchó muy bien. Pero las acciones, hermano. Por eso le puse a esta predicación, cuando digo sí, pero no lo hago. O las acciones hablan más que las palabras.
del segundo hijo no fue, hermanos. Todo quedó en meras palabras. Aceptó ir a servir, aceptó ir a trabajar, pero no actuó, no lo hizo. Se quedó en puras palabras. Puras palabras. Este hijo son de los que dicen o hablan honrar al Padre, pero no lo honran con sus acciones. Dicen amarlo, pero no lo aman, no lo obedecen. Amén. ¿A cuál de estos dos hijos nos parecemos, hermanos? Identifíquese con uno de ellos. ¿A cuál de estos dos hijos se parece usted? ¿Al primero? ¿Al segundo? Medite un momento. ¿A cuál de estos dos hijos nos parecemos? ¿Al primero, que batallas, verdad, para cumplir la voluntad de Dios, para hacer las cosas que a Dios agradan, pero al final lo haces? Y estás batallando y todo, pero dices, no, es que es lo correcto delante de Dios. Es que esto es lo que mi Padre quiere, lo que Dios quiere. O estamos como el segundo, que fingimos y hablamos y parecemos, como decimos aquí en México, ¿verdad? Parecemos la pura verdad, pero nada más. Apariencias. Por eso el Señor Jesús estaba dando esta parábola, porque le estaba hablando a hombres que eran aparentemente religiosos, que aparentaban amar a Dios, que hablaban mucho de Dios, de guardar la ley, de hacer esto, hacer lo otro, pero hermanos, quedaba en pura apariencia, nada más puro hablar, pero sus acciones no eran de obedecer ni querer hacer lo que Dios desea, hermanos. Amén. Y hay muchos en las iglesias que imitan al segundo hijo. Imitan al segundo hijo, ¿por qué? Porque puede decir el que viene a la iglesia y que se parece mucho al segundo hijo, podemos decir las siguientes cosas como: si es cierto lo que predicaron en la iglesia, si es cierto lo que dice la Biblia, lo que dijo el pastor, pero decimos, bueno, me voy a esperar para hacerlo, para tomar en serio esa palabra. Hablan, estas personas hablan de hacer la obra de Dios y todo, pero se quedan nada más en puras, ¿qué? Palabras. Puras palabras. Hacemos muchas promesas a Dios, pero no las hacemos, no las cumplimos, hermanos. Y podemos prometer muchas cosas a Dios, pero si somos como este segundo hijo, nunca las llevamos a cabo, hermanos. Son las personas que mantienen la apariencia de externa, de religión, de que son muy devotos a Dios y a lo mejor con sus palabras, pero sus corazones están muy lejos de hacer la voluntad del Padre Celestial. Piensan que las palabras y las promesas son suficientes, hermano. Todos los que, y yo creo que muchos en las congregaciones son de esta manera como este segundo hijo. Hablamos muchas palabras, podemos decir que sí al momento, pero luego cambian de opinión y no hacen nada. El creyente, de lo que le prometió a Dios, no ha cumplido nada de lo que le ha dicho a Dios. Piense un momento, hermanos, en qué cosas usted le ha prometido a Dios y no lo ha hecho, que se han quedado en meras palabras, que a lo mejor hasta lloró aquí al frente o ahí hincado en su casa. Medite qué cosas usted le prometió a Dios, pero que se han quedado en palabras nada más, hermano. Si ha pasado eso, usted ha sido como el segundo hijo que habló y a lo mejor lo hizo de manera muy religiosa y a lo mejor hasta llorando y le dijo a Dios, hoy sí voy a cambiar, Señor. ¿Y qué pasa?
sigue igual. No hubo cambios. Fueron palabras nada más. Oh Señor, ahora sí, Señor, te voy a servir. Ahora sí, Señor, voy a predicar. Ahora sí voy a hacer esto, hacer lo otro, hacer cambios. Y quedó en meras palabras. Lo que agrada a Dios, hermanos, es que hagamos su voluntad, hermanos. De nada sirve decirle a Dios hermosas palabras o muchas palabras y hasta muy elocuentes, muy religiosas, cuando Él conoce nuestro corazón y sabe que no lo vamos a hacer, que nos vamos a quedar en palabras. Fíjese lo que Jesús les preguntó a estos hombres a los que les está narrando la parábola de los dos hijos. ¿Qué les pregunta el Señor Jesús? Versículo 31. Dice lo que Jesús les preguntó: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? ¿Cuál de los dos hizo? Fíjese, no le preguntó cuál hijo le habló mejor al papá, cuál hijo usó las mejores palabras. No, Jesús les pregunta cuál de los dos hizo la voluntad del Padre. Y Jesús, hermanos, en sus enseñanzas siempre decía que escucháramos, pero que también lo hiciéramos. O sea, para Él es importante, hermanos, que hagamos la palabra de Dios, que practiquemos lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, el Señor Jesús está mostrando aquí qué es lo importante, hermano. Lo importante es hacer la voluntad de nuestro Padre. Que cuando Dios nos habla, nos da instrucciones, nos enseña, nos manda, hermanos, la voluntad es lo que tenemos que hacer, que agrada a Dios, es hacer su voluntad, hacerlo. No nada más hablar mucho, decir mucho y quedarnos sin hacer nada, hermano. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Mire, a mí me gustó algo que leí con respecto a este punto y yo quiero que nos preguntemos igual esta noche estas preguntas que les voy a decir, hermano, que son ejemplos y que tienen que ver con esto que les estoy hablando. Mire, pregúntese usted y piense un momento en esto. Cuando usted escuchó a Dios en alguna predicación, en alguna palabra, en algún momento en que Dios le habló, que Dios le dijo que debería de asistir a la iglesia, que usted se dio cuenta que es necesario ir a la iglesia. ¿A cuántos Dios en algún momento les habló esto? De que tengo que ir a la iglesia. Su primera reacción, hermanos, su reacción en ese momento, cuando escuchó eso, cuando decimos me cayó el 20, ¿verdad? Entendí que tenía que ir a la iglesia. ¿Cuál fue su primera reacción? Sí es cierto. Debo de ir, me hace falta. Sí es cierto, tengo que congregarme. Pero ¿cuál fue su respuesta final, hermano? O sea, ¿qué fue lo que hizo? Congregarme, y ha estado congregarse, qué bueno. Porque muchos caen en este error como el segundo hijo, de que el padre les dice algo, por ejemplo, esa instrucción, necesitas congregar, y Dios nos lo habla, y le decimos, sí Señor, pero estamos como el segundo hijo, y le decimos, sí Señor, pero no lo hacemos. A eso es lo que me refiero, a cuál fue tu respuesta final. O sea, ¿lo hiciste? ¿O nada más te quedaste como el otro, como el segundo hijo? Sí, Señor, pero no lo hicimos. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Otra pregunta. Cuando escuchaste a Dios que debías leer la Biblia, ¿cuál fue tu reacción inicial? Casi todos decimos, no, pues que la leyera, la tengo que leer. Pero ¿cuál fue tu respuesta final? O sea, ¿la estamos leyendo? ¿Estamos haciendo la voluntad del Padre?
Cuando Dios nos habló que deberíamos de orar, ¿cuál fue tu reacción inicial? Sí, tengo que orar, pero ¿cuál es la respuesta final? O sea, ¿lo estamos haciendo o estamos como el segundo hijo de esta parábola? Cuando escuchaste a Dios a través, como les digo, de la palabra, de la Biblia, que tenías que quitar un pecado de tu vida y que dijiste, sí es cierto, Señor, estoy pecando, estoy cayendo en esto, estoy mintiendo, o estoy usando malas palabras, estoy en fornicación, estoy en pecado de orgullo. Sí es cierto, Señor. Pero ¿cuál fue tu respuesta final? Como el segundo hijo, de que, pues sí es cierto, pero lo sigo haciendo. Esas son actitudes del segundo hijo, hermanos. Cuando escuchamos a Dios decirnos que debemos amar al esposo o a la esposa o a la familia o a los hijos, que deben de amar a los padres, y que dijimos, ay, sí es cierto de lo que me estás hablando, pero ¿cuál fue la respuesta final? O sea, ¿cuál fue la acción? ¿Lo estamos haciendo o nos quedamos nada más como el segundo hijo? De que sí, pero no lo hacemos. Entonces, hermano, lo que le interesa a Dios, lo que Dios quiere es que hagamos su voluntad, la voluntad del Padre, hermanos. No que nos quedemos como este segundo hijo, de que nos quedemos en puras palabras, puras promesas con Dios y no hagamos lo que Dios quiere, que hagamos su voluntad, hermanos. Recuerda que no es el que aparenta comportarse bien, no es el que aparenta o el que habla palabras, no es el que promete solamente, sino es el que hace. La voluntad de Dios es el que agrada a nuestro Dios, amén. Y tenemos, con este texto quiero terminar, San Juan 6:38, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. San Juan 6:38, mire, Él mismo nos da ejemplo. Él mismo nos da el ejemplo, dice San Juan 6:38, porque he descendido del cielo, dice el Señor Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, o sea, del Padre. Entonces, el Señor Jesús, aquí en la tierra, hermanos, Él fue un hijo obediente, y dice la Escritura, obediente y hasta la muerte, y la muerte de cruz, dice la palabra de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesús es nuestro ejemplo a seguir de cómo Él obedeció al Padre en cumplir la voluntad de su Padre aquí en la tierra, hermanos. Él siempre obedeció al Padre Celestial, al que lo había enviado. Y cada uno de nosotros tenemos que seguir este ejemplo de cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial. De como hijos, hermanos, ser hijos obedientes. Que no se quede nada más en palabras, sino que en acciones, en actos de obediencia a nuestro Dios. Amén. Así que yo le invito esta noche a que meditemos cuál de los dos hijos somos, hermano. Aquel que se da cuenta y se arrepiente y dice, lo voy a hacer, Señor. Me cuesta trabajo, nunca lo he hecho. Por ejemplo, si Dios te da la indicación y te instruye, te dice, ve y predica el evangelio, ve y háblale a tal mujer, y usted dice, ay, Señor, pues no puedo, pero va arrepentido y dice, sí, Señor, lo voy a hacer en tu nombre, ayúdame, y va y lo hace. Pues es como este hijo, hermanos, que arrepentido fue e hizo la voluntad de su Padre. Así que hagamos la voluntad de nuestro Padre, hermanos. Y no seamos creyentes nada más de palabras, sino en acciones. Amén. Así que pues, vamos a orar, hermanos, y yo le invito esta noche que usted piense
qué indicaciones, qué instrucciones Dios le ha dado, y que usted se ha quedado en meras palabras con el Señor nada más. Algo que Dios le dijo, le instruyó, y usted le dijo, sí Señor, pero hasta ahí. Y no ha ido, y no ha cumplido la voluntad de Dios. ¿Habrá alguien aquí esta noche? Y no que vaya a levantar la mano, ni va a pasar, ni nada, sino, ¿habrá alguien aquí esta noche que Dios le ha dado instrucciones, como a estos hijos, pero que usted se quedó nada más en palabras diciéndole, sí Señor, pero no lo ha hecho? Yo creo que esta noche es para seguir como le hizo el primer hijo, arrepentirnos e ir y hacer la voluntad de Dios, hermanos. Aquello que Dios te instruyó, aquello que Dios te dijo que hicieras, hacerlo. Amén. Así que yo le invito esta noche, si Dios le habló para que se arrepintiera de algún pecado, pues esta noche usted hágalo, hermano. Ya no le dé más tiempo, es hoy, como decía el padre al hijo. Hoy, ve hoy a trabajar en mi viña. Y Dios está hablando y a nosotros y nos está diciendo, ve hoy y haz lo que te he hablado, lo que te he dicho, hermano. Sea de dejar un pecado, sea de amar a alguien que Dios quiere que ames, sea alguna instrucción en el servicio a Dios y que no lo estás haciendo. El Señor nos habla esta noche y nos dice, hoy es el día para obedecerle a Él, hoy es el día para cumplir con esas instrucciones y hacer su voluntad. Padre, en esta noche estamos delante de tu presencia y yo te doy gracias, Padre, por esta parábola de los dos hijos. Mira cada uno de los que estamos aquí, oyentes de la palabra esta noche. Mis hermanos que están aquí presentes, mis hermanos que están a la distancia, pero que están oyendo esta palabra. Que podamos meditar a cuál de los dos hijos nos parecemos. Aquel que aparenta una religiosidad, aquel que aparenta amarte, respetarte, pero con sus acciones está haciendo todo lo contrario, como ese segundo hijo. Te pueden decir Señor, pero no te obedecen. Te pueden decir que sí, pero no lo hacen, Señor, como este segundo hijo. Que seamos, Señor, como este hijo que arrepentido fue e hizo tu voluntad. Que esta noche, Dios, Espíritu Santo, hables a los corazones. Yo sé que tú has dado instrucciones a muchos de los que estamos aquí presentes y a la distancia. Yo sé que has hablado de cosas que tienen que dejar porque es pecado y no lo han dejado. Que esta noche haya arrepentimiento y vayan y cumplan tus instrucciones. Aquellos que tú les has llamado, Señor, para servirte y que se han quedado en meras palabras diciendo sí, Señor, pero no lo han hecho. Yo te pido, Padre, que hoy tengan esa oportunidad de poder ir a ti, pedirte perdón y hacer tu voluntad. Padre, permítenos ser, Señor, una iglesia que te ama a ti, Señor, y que hace tu voluntad, porque eso es lo que a ti te agrada, Señor. No son tantas las palabras que podamos decir, no son tantas las oraciones que podamos hablar, Señor, y gramaticalmente escucharse bien, sino es el corazón que tú ves. Aquel corazón que está dispuesto a obedecer al Padre Celestial. Aquel corazón que está dispuesto a hacer lo que Dios le está indicando hoy hacer. Yo sé que tú has dado instrucciones, Señor, a mis hermanos y tenemos la oportunidad
como tuvieron estos hijos de obedecer o no al Padre. Que hoy podamos ser hijos obedientes. Que hoy podamos, Padre, reflexionar y obedecerte, así como el Señor Jesús fue obediente al Padre que lo envió, así nosotros podamos ser obedientes a ti, nuestro Padre Celestial. Padre, lo que tú estás hablando a los corazones, que hoy no queden meras palabras. Hay personas que hicieron promesas, hablaron contigo cosas, Señor, y que tú hoy les estás recordando que hoy es el día para cumplirlo, que hoy es el día, Señor, para hacer tu voluntad. Gracias por esta oportunidad de vida que nos das. ¿A cuántos hoy tú les estás hablando al arrepentimiento, Señor? ¿A cuántos hoy les estás dando la oportunidad de salvación? Señor, tú les has estado hablando y hoy es el día de salvación. ¿A cuántos tú les has estado hablando, Señor, de trabajar en tu obra? Hoy es el día para hacer la voluntad tuya. ¿A cuántos les has estado hablando, Señor, de congregarse? Hoy es el día para hacer la voluntad de Dios. Gracias, Padre, gracias. Ayúdanos a perseverar haciendo tu voluntad. Que no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres, que nuestro hablar sea así y comprometernos contigo, Señor. Tener ese compromiso contigo de hacer tu voluntad, Dios. Ayúdanos, Padre, ayúdanos como iglesia, de manera individual, a seguir tus instrucciones y a obedecerte, Señor. Que seamos hijos obedientes a ti, Padre. Mira aquel corazón que hoy te está pidiendo ayuda, Dios. Ministra el corazón, Señor, que hoy está arrepentido porque se ha dado cuenta que ha quedado en meras palabras solamente, Dios. Que no ha actuado en base a lo que tú le has hablado, Señor. Mira aquel corazón, Señor, que lo está haciendo esta noche, que hoy arrepentido te pide perdón, Señor. Llena, ministra ese corazón. Llénanos con tu presencia, Espíritu Santo, llena los corazones. Y gracias porque tenemos Padre, nuestro Padre Celestial, precioso Padre. Gracias, Señor, aun cuando en los tiempos nos disciplinas, Señor. Gracias porque nos amas, Señor. Es porque somos tus hijos, Dios. Gracias porque tenemos Padre en el cielo que mira por sus hijos. Gracias, Señor. Ayúdanos a escucharte y a obedecerte siempre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.